¿Qué tal? Muy buena tarde, los saluda su amigo el licenciado René Castelán, director de la revista Lex en Forma. Y como siempre hoy nos acompaña el doctor Alejandro Ramón Fuentes, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango. Magistrado, ¿cómo está? Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchísimas Muchísimas gracias por la gracias por... invitación y para mí es un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Tenemos un tema que queremos abordar con usted, que es un tema demasiado importante, que es la aplicación procesal de los principios generales del sistema integral de justicia para adolescentes, magistrados. Le cedo el uso de la voz. Gracias. Fíjense que este es un tema que muchas veces me han pedido y me han dicho, bueno, se habla mucho de principios, se habla mucho de derechos, se habla mucho del procedimiento, pero ¿cómo se aplica procesalmente? ¿O cuáles son los problemas procesales? Y obviamente cuando me hicieron la invitación dije, bueno, yo creo que es tema de abordar esto procesal, porque muchas veces la ley, ya sabemos que el artículo 12 al 33 nos establece los principios, pero creemos que los principios solamente son postulados que vamos a tener ahí como bases del sistema, pero sí tienen su aplicación procesal. Y es lo que quiero comentar el día de hoy. Por ejemplo, vamos a platicar de dos principios importantes para iniciar, que es el de la aplicación favorable de la ley, artículo 17 y artículo 33, celeridad procesal. Obviamente estos dos principios, ¿cómo se aplican procesalmente? Pues bueno, tenemos que en el artículo 117 de la ley nos señala que el tiempo de duración del proceso es, como regla general, 6 meses, del auto de vinculación al dictado de la sentencia. Pero digo regla general, porque al aplicar estos dos principios, lo que es aplicación favorable y lo que es celeridad procesal, tenemos una cuestión importante. Se van a reducir los plazos de 6 meses a 4 meses. Y me dirán, ¿por qué es? Pues bueno, obviamente el principio de aplicación favorable nos señala que el adulto que tenga un derecho también lo va a tener el adolescente. Y si nos vamos al artículo 20, apartado B, fracción séptima de la Constitución, o el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos señala que el proceso de adultos va a durar 4 meses cuando las penas de prisión no excedan de 2 años. Entonces vamos a transformar esto en la justicia para adolescentes y vamos a tener que cuando no haya medida de internamiento, el proceso no va a durar 6 meses, se va a acotar a 4 meses. Y aquí estamos viendo ya cómo el principio de aplicación favorable y celeridad procesal se materializa con nosotros en el proceso. Y la regla queda general: 6 meses para aquellos casos del grupo etario 2 y grupo etario 3, es decir, de 14 a 18 años de edad, cuando se trate de conductas del 164. Pero cuando no se trate de grupo etario 1 o de grupo etario 2 y 3, pero sin que sean delitos del 164 para estos dos últimos grupos, el proceso se debe reducir a 4 meses. Y esto sí trae una implicación muy importante en el proceso, no solamente la salida, claro, sabemos, si la defensa quiere mayor tiempo, obviamente se puede extender a mayor tiempo a favor de la defensa únicamente, pero aquí la cuestión es que les vamos a dar este derecho porque obviamente lo tienen los adultos, entonces se va a materializar aquí. ¿Y qué pasa si no se cumple? ¿O cuál es la situación? Pues bueno, aquí tendríamos lo que son el recurso de queja, que es un recurso administrativo. Cuando el juez no está cumpliendo los plazos y términos, se presenta un recurso ante él mismo y él tendrá que rendir un informe dentro de las 24 horas al Consejo de la Judicatura para explicar por qué no está cumpliendo con el plazo o, en su caso, normalizar el procedimiento. Esto vendría siendo como lo que conocemos en materia normal, un amparo excitativa de justicia, pero obviamente con fines administrativos. Obviamente ningún juez va a querer rendir un informe ante el Consejo para que el Consejo a su vez le diga, pues tienes que cumplir con los plazos y términos. Lo más correcto sería que normalizar el procedimiento para efecto de poder garantizar al adolescente un proceso acorde a sus necesidades. Entonces estamos viendo cómo aquí dos principios, aplicación favorable y celeridad procesal, se están materializando en el proceso y verdaderamente nos van a llevar a esta cuestión. Esta de las cuestiones es importante, la duración del proceso, ya sea de 6 meses o de 4 meses en las excepciones que establezco y que las he platicado, porque hay una continuidad, y hay una continuidad entre la conducta que cometió el adolescente y la respuesta que le va a dar el Estado a través de una medida. Esto es un fin educativo que tiene nuestro sistema
porque obviamente está haciendo responsable al adolescente de su conducta, pero también le está haciendo merecedor de una medida que le va a garantizar su reintegración social y familiar. Este sería el primer ejemplo de cómo lo estamos viendo procesalmente. Sin embargo, fíjense, se junta otro principio, el interés superior del niño. Pero el interés superior del niño tiene una aplicación dentro del proceso procesal, porque el comité nos ha señalado que el interés es un derecho preferente, es un principio general del sistema, pero lo más importante es una norma procesal, porque el juez tiene que dejar un análisis de cómo lo tomó en consideración y cómo la medida o la resolución que va a emitir, cómo le puede afectar al adolescente en lo presente como en lo futuro inmediato. Es decir, si el juez no quisiera este, imponer una medida o el juez va a imponer una medida, tendría que analizar esta medida y dejar en su sentencia patente esta medida qué afectación le puede tener. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de una medida de internamiento de cautelar, pues el juez tendría que analizar si esta medida no le va a afectar su vida familiar, su vida educativa, su vida laboral, si no le va a traer alguna afectación a corto o a mediano plazo. Vamos a suponer un joven que está estudiando en la universidad o que está por entrar a la universidad y todavía menor de edad, comete una conducta, le piden la medida cautelar de internamiento. Tendría que analizar si verdaderamente existe uno de los supuestos, peligro para la víctima y los testigos, entorpecimiento de investigación o en su caso que no se vaya a presentar el adolescente. Pero resulta que el adolescente sí tiene arraigo porque está estudiando y va a ingresar a la universidad. También vamos a pensar que el adolescente obviamente está matriculado por ingresar y en el centro de internamiento no hay la carrera que va a ingresar. Entonces esto le afectaría directamente en su plan de vida y obviamente le afectaría también a futuro porque podría perder su matrícula universitaria. Entonces el juez sí tendría que analizar determinadamente si va a poner una medida cautelar o puede poner una medida cautelar menos lesiva para el procedimiento, porque lo que buscamos al interpretar este artículo, que es el interés superior, pero también con el principio del artículo 30, el carácter socioeducativo de las medidas, nuestro sistema no es represivo. Nuestro sistema busca, a través de la aplicación de medidas educativas, fortalecer al adolescente para el efecto de que pueda tener un proyecto de vida. Entonces, nada nos serviría tener al adolescente en el centro internado con medida cautelar que perdiera la posibilidad de ingresar a la universidad si ese es su proyecto de vida y obviamente también en nada nos beneficiaría también el tenerlo internado y que a su vez no pudiera concluir sus estudios universitarios porque no se los dan dentro del centro ese tipo de carrera que está estudiando. Entonces, aquí lo tendría que analizar. Pero otro supuesto, a lo mejor irnos a la universidad es difícil, pero vamos a suponer que el adolescente lamentablemente es padre de familia y tuvo, pues obviamente, un embarazo de adolescente siendo joven con su pareja y ahorita va a tener una medida cautelar. Tendría que analizar si verdaderamente su actividad laboral, que trabaje, que ya tenga un ingreso y que tenga que mantener a su hijo y a su pareja, pues el estar interno, pues les va a quitar el sustento tanto al hijo menor de edad como a la pareja. Entonces también tendría que analizar si verdaderamente esta medida de internamiento le va a generar una afectación al patrimonio y obviamente a las obligaciones alimentarias que tiene con su hijo, porque sabemos que en los centros sí existe algunas actividades económicas, pero verdaderamente no tienen la posibilidad de enfrentar con estas actividades las obligaciones alimentarias que tengan para sus hijos. Esto también lo tendría que valorar el juez al momento de poner. Entonces ahí estamos viendo cómo el interés superior del menor en relación con las medidas socioeducativas se tendría que ver si estamos imponiendo una medida cautelar adecuada o se puede sustituir por una medida cautelar menos lesiva. Lo mismo ocurre al momento de las sanciones, que señala el artículo 155 de la ley. Buscar que el juez verdaderamente en su sentencia, al dejar patente si la medida que se le está imponiendo, qué afectación le va a generar en lo inmediato como en su vida futura. Por ejemplo,
Vamos a suponer que una persona que comete una conducta de robo para poder acceder a sustancias prohibidas por la ley, por su adicción que tiene, pues obviamente el juez va a valorar y va a decir la medida más conveniente para él es propiamente un tratamiento contra las adicciones. Y obviamente al valorar el interés superior desde el punto de vista, pues va a analizar y va a decir, bueno, en lo inmediato le conviene, porque el hecho de darle un tratamiento, pues obviamente ante cualquier otro tipo de medida, pues lo que vamos a hacer es que ya no va a tener que volver a delinquir, porque si la finalidad de delinquir era tener dinero para asumir estas sustancias, pues ya no va a tener esta necesidad si lo vamos a dotar. Y en un futuro inmediato, pues esto va a reflejar un beneficio en la vida del adolescente. Entonces, ¿cómo se analiza desde el punto de vista procesal estas cuestiones? El artículo 12 nos señala que tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros para analizar el interés superior desde el punto de vista procesal. Principalmente, escuchar al adolescente, porque tiene el derecho a participar, ver cómo le afecta en su familia, cómo le afecta en su actividad laboral, cómo le afecta en su actividad educativa, primordialmente, y la afectación que pueda tener o el beneficio que pueda tener inmediato o posterior. Entonces, aquí estamos viendo cómo estos principios, que no nada más son las bases del sistema, sino se van materializando en una y otra situación. Otro de los principios importantes de ver cómo se materializa, pues bueno, es la autonomía progresiva. Esto ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior, que la autonomía progresiva es a mayor edad, mayor responsabilidad. A menor edad, menor responsabilidad. Tenemos que la ley nos establece 3 grupos etarios, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. Obviamente sabemos que también en base al grupo etario, también va de la mano no solamente el principio de la autonomía progresiva, sino también el principio de responsabilidad previsto por el artículo 20 de nuestra ley, en el cual concretamente a mayor edad, mayor responsabilidad. Por eso el grupo etario 3 tiene un internamiento máximo de 5 años y el grupo etario 2 tiene un internamiento de 3 años. ¿Esto a qué nos lleva de la mano? Pues nos lleva fundamentalmente a que al momento de materializarlo le vamos a dar un tratamiento diferente a cada uno de ellos. Obviamente entendemos que el grupo etario 1 solamente se le va a poder poner una medida. A los grupos 2 y 3 les podemos poner 2 medidas. Y esto, al momento de materializar el número de medidas, también van a ser las actividades que van a poder desarrollar los jóvenes al momento de que se les establezca su plan individual de ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos un límite de medidas, también el plan de ejecución tienen que revisarlo los abogados, que solamente las actividades sean acorde a las medidas que se están poniendo. De lo contrario, tendríamos planes de ejecución que tengan múltiples actividades de medidas diversas y estaremos sancionando 2 veces al adolescente con más medidas de las que se le impuso en la sentencia. Esto es relativamente importante. Vamos a poner un ejemplo. Si al adolescente solamente le estoy poniendo la medida de un tratamiento contra las adicciones, ¿qué actividades tendría que realizar el adolescente referente a esta medida? Pues bueno, obviamente una terapia psicológica que le ayude con el momento de la abstinencia y que le dé el tratamiento, la terapia de adicciones concretamente y una actividad. Esto es muy importante cuando se trata de que sea una actividad de que lo distraiga, que obviamente sea una actividad de manualidades o de una situación, porque va a pasar por periodos de la abstinencia que va a tener que dedicar su tiempo a otra situación. Estas actividades tendrán que ser, y obviamente esta actividad de trabajo pues puede ser de manualidades, puede ser en el trabajo de pintura, puede ser en el trabajo de guitarra, puede tener una actividad musical, pero tiene que tener algo, o simplemente esto de los cuadros que están haciendo en repujados o que están haciendo manualidades. Esto sería importante para que pueda canalizar el adolescente. Pero obviamente no le podríamos poner en este tipo de medidas el ampliarle a una obligación de, digamos, o el deporte también sería otra actividad que iría ahí, pero una obligación diferente. Vamos a suponer que le estamos poniendo y también le vamos a poner que vaya a talleres de género. Pues bueno, ¿por qué? Esta ya no es una medida compatible o unas actividades compatibles con la medida que se le están poniendo. Y esto sería como duplicarle otra medida al adolescente. Estos son 3 ejemplos de los que estamos viendo
de aplicación de nuestros principios. Pero también tenemos otro tipo de aplicación procesal de otros principios, como por ejemplo tengo aquí el de la protección integral. La protección integral nos lleva de la mano con el artículo 9, que es la interpretación de la ley. Obviamente tendremos que ver siempre pues que los derechos de los adolescentes no se ven de forma aislada, sino se ven en todo su conjunto. Y esto se materializa al momento de ponerle una medida de, obviamente, una actividad económica eh, que tenga la actividad de poder trabajar. Y obviamente esta cuestión pues tiene que ir de la mano para la reparación del daño que va a pagar el adolescente, pero también tendría que tener el esquema de un trabajo infantil. Es decir, solamente se podría imponer este tipo de medidas a personas mayores de 15 años conforme a la Ley Federal del Trabajo y obviamente que también estén cumpliendo con su escuela, como lo refiere propiamente el tipo de trabajo de los adolescentes mayores de 15 años. Estas serían las modalidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando del principio de protección integral. Y por eso nuestro artículo 155, cuando nos habla de las medidas, pues esta medida tendría como finalidad que el adolescente a través de su esfuerzo pudiera pagar la reparación del daño. Se está trabajando sobre esquemas, obviamente también, que no solamente sea para la reparación del daño, a lo mejor continuar con su actividad económica, pues es para también hacer frente, como les ponía el ejemplo, de que tenga algunas personas que dependan económicamente de él, algún menor que también sea menor su hijo y obviamente requiera este tipo de pago de alimentos para a favor de su menor hijo. Esta es la idea de que no solamente veamos a los principios desde el punto de vista de las bases del sistema, como algo alejado y que no tiene una aplicación. No, los principios se tienen que materializar. De hecho, yo siempre he sostenido que para entender los principios y para aplicarlos, la ley nos establece principios, derechos y normas procesales. Yo siento que tendríamos que entenderlos, las normas procesales en base a los derechos y a los principios, para de esta manera encontrar de forma inversa una aplicabilidad a cada uno de los 21 principios que establece la propia ley nacional. Así podríamos estar hablando el día de hoy de varios de los principios importantes y quiero ir abordándolos poco a poco. Tenemos también el principio de especialización. Este es un principio que tiene su aplicación en un derecho principalmente. El derecho que tenemos, que está previsto en el artículo 41, que nos señala que el defensor particular debe ser especializado, en el artículo 63, que nos señala que debe ser especializado el Ministerio Público, el defensor de oficio, debe ser especializado los órganos jurisdiccionales, la autoridad administrativa, debe ser especializado también la policía investigadora, el agente del Ministerio Público y los facilitadores. Este es el principio de especialización. Esos son los derechos. ¿Quiénes son las personas que deben estar especializados? ¿Cómo deben de estar especializados? Obviamente sabemos que son 4 rubros los que nos señala el 64. Tener conocimientos multidisciplinarios sobre los derechos de los menores, tener también conocimientos de procesal penal acusatorio y tener del conocimiento del proceso de adolescentes específico y tener técnicas para poder llevar a cabo el manejo de adolescentes. Estos serían los 4 los derechos. Pero ¿cómo se materializa? Fíjense, si el artículo 23 que nos señala al principio nos dice que desde el inicio debe ser especializado, pues sucede a veces que va de la mano también con la edad del adolescente. La edad del adolescente se acredita con el acta de nacimiento y posteriormente con un certificado médico en caso de que no haya esto o con la presunción de la edad. Pero sucede que se detiene a un joven y no tiene el acta de nacimiento el agente del Ministerio Público y el agente del Ministerio Público pide un dictamen y el dictamen dice que aparentemente es mayor de edad. Y el agente del Ministerio Público no le da el beneficio de la presunción de inocencia, de la presunción de la edad de que sea adolescente. Y obviamente empieza a recabar toda su información, toda su carpeta de investigación como adulto. Al momento que lo pone a disposición del juez de adultos, pues se dan cuenta que en la parte de la audiencia inicial
la defensa aporta el acta de nacimiento y es menor. ¿Ok? Aquí ya vimos que tenemos un principio de especialización, ya vimos que tiene que ser especializado el agente del Ministerio Público. ¿Qué pasa en lo procesal? Pues en lo procesal pasa que hay una violación a este principio y por lo tanto toda la investigación que hizo la gente del Ministerio Público no cumple con los cánones de la especialización. Es decir, no tuvo un defensor especializado y al no tener un defensor especializado desde el momento que se recaban los datos en la carpeta de investigación, pues se le está violando este derecho. Y además no solamente requiere un defensor especializado. Esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, aquí mismo en este canal, cuando platicamos de lo que señala el artículo 42, que además del defensor especializado, tiene una persona, un adulto responsable o persona de confianza que lo va a apoyar en toda diligencia, tanto de investigación como jurisdiccional, para darle un soporte psicológico y emocional al adolescente. Entonces tampoco lo tuvo. Ya son dos cuestiones que están violando. Posteriormente tampoco se llevó a cabo por autoridades especializadas. El agente del Ministerio Público no era el especializado. Y el juez que resolvió o el juez que se le puso a disposición tampoco tiene la especialización y tampoco puede aplicar la ley nacional. Entonces lo que va a pasar es que cuando se remita al juez de menores, el juez de menores no va a convalidar las actuaciones. Y el joven se va a poner en libertad con reservas de ley, van a poder volver a investigar, sí, pero ahora sí cumpliendo todos los principios de la especialización. Recordemos que esto es muy importante, porque en materia de adultos tenemos las medidas cautelares de carácter oficiosa y la de carácter necesaria. Y en materia de adolescentes no tenemos este tipo de medidas. La necesaria sí la tenemos, pero para las medidas cautelares en libertad. Pero para el internamiento se requiere la regla específica del artículo 122. ¿Y qué nos dice el 122? Pues nos dice que solamente se le va a aplicar a adolescentes mayores de 14 y menores de 18 cuando la conducta sea las previstas en el 164 de nuestra ley. Es decir, que se trata de conductas susceptibles de internamiento. Además, tiene que acreditar la necesidad en los términos del 168, 169 y 170, es decir, que haya el riesgo de que el adolescente no se presente al proceso, que haya peligro en el entorpecimiento de la investigación o que haya riesgo para la seguridad, víctima o testigos. Pero además hay otra regla, que sea justificada. Y esta justificación impera en que de todo el catálogo de las medidas del 119 no se puede aplicar una medida diversa al internamiento. Y obviamente aquí entra otro factor que va de la mano con otro principio que ya comentamos, la valoración del interés superior del niño. El juez tendría que determinar que esta medida de internamiento no le va a afectar. Y si le va a afectar, ¿cómo le va a afectar lo menos posible, tanto en su vida ordinaria como en un futuro inmediato? Entonces, aquí se empieza a ver que es una medida verdaderamente justificada para poner el internamiento y obviamente debe de estar con un alto grado porque estamos tratando de privar o limitar la libertad a un adolescente y se debe de cumplir con esto. Y aquí encontramos cómo se materializa el principio de especialización. Si no fue, yo por eso siempre he recomendado a los compañeros agentes del Ministerio Público, verdaderamente tienen la duda, es mejor que investiguen como adolescente. Si realmente resultara ser mayor de edad, en nada le afecta al proceso haber tenido mayores defensas, mayor persona de confianza, mayor especializado, y posteriormente los autos serían compatibles. Pero de adultos a menores no serían compatibles los autos. Entonces yo sí hago siempre esa recomendación. Si tienen la duda, actúen como adolescente. Estaría reforzado su investigación y obviamente su investigación no se caería. Y obviamente como defensor te diría, pues obviamente si lo llevaron para allá, no va a ser compatible con nuestro sistema. Y obviamente esto nos va a traer una libertad, claro, con reservas de ley porque pueden continuar la investigación, la pueden perfeccionar, pero obviamente esa es una de las cuestiones fundamentales. Es como vamos viendo la aplicación procesal de cada uno de estos principios. Otra de las cuestiones importantísimas de los principios, tenemos el principio de mínima intervención. Y este principio de mínima intervención lo vamos a encontrar totalmente desarrollado en nuestro libro segundo, que nos habla de mecanismos alternativos de solución de controversias y forma de terminación anticipada. Es decir, se va a evitar
como lo dice el Comité de los Derechos del Niño en su observación general 24, evitar lo más que se pueda el juicio o el enjuiciamiento de adolescentes. Hemos visto y con gran eh, orgullo lo comentamos, que a nivel nacional, tanto como en mi estado, muchos de los juicios de los adolescentes se van por salidas alternas. Salidas alternas que cumplen con el principio de mínima intervención. Salidas alternas que permiten que los adolescentes opten ya sea por una suspensión condicional del proceso o por un acuerdo reparatorio. Solo que a diferencia de los adultos, este principio de mínima intervención y de salidas alternas también tiene que atender a los fines del proceso, que sería el fin o el carácter socioeducativo de las medidas, que es otro de los principios previsto en el artículo 30, y que tiene una relación, fíjense cómo este tiene una relación con los propios artículos 27, que nos habla de la racionalidad y proporcionalidad de las medidas. Y dice uno, ¿cómo se van juntando un principio con otro y lo vamos viendo en la norma procesal? Sí, en primer lugar, cuando hablamos de proporcionalidad y obviamente racionalidad de la medida, nos va a señalar que en materia de adolescentes no solamente es el daño causado, como en adultos, sino que también las circunstancias particulares del adolescente, es decir, si es adicto, si viene de un seno familiar con violencia, si dejó la escuela, si presenta algún problema psicológico, todo esto va a ser, pero en su beneficio, nunca en su perjuicio, en su beneficio. Entonces, estos datos personales van a permitir que la medida que se le imponga, medida socioeducativa, que ya comentamos, se personalice al joven y verdaderamente le restablezca derechos, verdaderamente le sirva. Entonces, cuando hablamos de estas salidas alternas, no solamente es un plan reparatorio de que se le pague a la víctima, sino van de la mano también con la idea. Por eso se requiere un facilitador especializado que por sí se pague la reparación del daño a la víctima, se hagan un plan, hagan un proyecto, toda esta cuestión de reparatorio, pero también que el adolescente tenga una medida socioeducativa que le ayude y que verdaderamente le refuerce su conducta para que no vuelva a cometer una conducta delictiva. Entonces, no solamente sería un plan reparatorio, sino también el establecimiento de medidas socioeducativas. Entonces, vamos viendo cómo va cambiando, cómo estos principios permiten concebir y aplicar la justicia para adolescentes diversa a la de adultos. Otra de las cosas importantes que siempre refiero y creo que es la materialización procesal de la supletoriedad es el artículo 10. No está dentro de los principios, pero nos refiere a los principios. Dice que para poder aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales de forma supletoria, o la ley de ejecución, o los códigos penales, se tiene que tomar 3 reglas. Primera regla, que no esté en la ley nacional. Segunda, que no contravenga a ninguno de los 21 principios de la ley. Y tercero, que sea en beneficio del adolescente imputado, porque muchas veces queremos aplicar supletoriedad de la ley en beneficio de la víctima, en beneficio de la gente del Ministerio Público, pero no, aquí es muy claro, en beneficio del adolescente procesado. Y venimos a lo mismo. Me decía un día, es que la ley nacional no contempla mínimos en sus medidas y el internamiento no contempla mínimos. Entonces nos tenemos que ir a lo que dicen los códigos penales. 3 meses, 3 días, dependiendo de cada estado. Yo les decía, no podemos aplicar supletoriamente esto, porque tenemos un principio, el previsto por el artículo 31, la medida de privación de libertad como medida extremo por el tiempo más breve que proceda. Y esta medida nos dice que el internamiento va a ser excepcional, que el internamiento debe ser por el tiempo más breve que proceda. Y obviamente encontramos, pues obviamente que si ya tuviéramos una mínima, pues obviamente la mínima, pues no le podríamos poner porque ya no sería excepcional, habría una mínima. Y la excepción es que no se ponga. Y si nos vamos a la regla del principio que ya comentamos ahorita, de la racionalidad y proporcionalidad de las medidas, en adultos obedece a que es en base al daño causado. Y tenemos que hay una mínima y una máxima. Y el juez va a ponderar
entre la suma de la mínima y la máxima a sacar la media. Y de la media nos vamos a ir a los atenuantes y agravantes de la medida para saber si se encuentra entre el punto equidistante entre la media y la máxima o entre la media y la mínima. Y en adolescentes no tenemos mínima. Entonces no podríamos aplicar esta forma porque la proporcionalidad no solamente es el daño causado, sino también las circunstancias particulares del adolescente. Y ya vimos que no tenemos una medida de sanción, sino tenemos una medida de carácter socioeducativo. Y entonces no queremos castigar, queremos educar. ¿Se fijan cómo todos los principios empiezan a entrelazarse y empieza a tener esta aplicación diferente? Pues obviamente por eso es la cuestión de la medida de internamiento. Es excepcional, porque vamos a buscar dotar de todo el catálogo de 155 medidas en libertad, preferentemente en el adolescente, que verdaderamente puedan cambiar su vida. Porque el adolescente no tiene que estar interno, le tenemos que reforzar, porque tarde o temprano va a salir, y si lo tenemos interno va a tener un buen comportamiento, pero cuando salga no va a tener herramientas para poder coexistir en sus propias necesidades y en sus propias circunstancias, y lo va a volver a llevar a delinquir. Es decir, tenemos que reforzar al adolescente desde el punto de vista de con su familia, con su situación particular que tiene, para efecto de que no vuelva a cometer alguna conducta delictiva y pueda tener herramientas para sobrellevar si vivió violencia doméstica, si vivió problemas de adicciones, para que esas cuestiones no vuelvan a recaer y no vuelva a esa cosa a llevarlo a cometer una conducta delictiva. Por eso es mejor reforzarlo en libertad que reforzarlo. Ha habido muchos estudios que se han hecho a la par por muchas organizaciones sobre el impacto negativo del internamiento en los adolescentes. Una de las cuestiones importantes es que no les permite un pleno desarrollo, y el pleno desarrollo en cuestión de su sociabilidad con las personas. Por eso dentro de la ley se establece el derecho tanto de los procesados como de los que están en medida cautelar de internamiento o de sanción de la no incomunicación. Un adolescente en un centro de reinternamiento o durante el proceso no se le puede incomunicar. ¿Por qué no se le puede incomunicar? Porque esto atentaría propiamente, primero, con el derecho de acompañamiento de la persona de confianza o adulto responsable, pero también afectaría su desarrollo psicoemocional porque lo estaríamos aislando y tendríamos una persona que no tendría las bases ni las relaciones interpersonales necesarias para vivir en sociedad. Y obviamente estaríamos generando un adulto resentido, un adulto antisocial, que obviamente va a ser un factor también de criminalidad en materia de adultos, pero lo estaríamos formando de forma institucional por parte del mismo sistema. Entonces esto lo tenemos que cuidar. Por eso el adolescente no debe estar incomunicado. Además de que la incomunicación también en este aspecto, pues lo pone vulnerable. Y obviamente también se le produciría lo que dice la teoría, la violencia emocional, porque lo podría sentir, aunque fuera institucional o fuera como un castigo, fuera como un regaño, fuera como una medida de atención, pues obviamente el adolescente sufriría esta situación en su perjuicio emocionalmente, causándole algún trastorno, porque obviamente se le está impidiendo la comunicación con su familia, que aun y cuando está interno, pues es importante que la familia le ayude, porque la familia es clave para ayudar a la reintegración de los adolescentes. Otra de las cuestiones interesantes y de los principios generales, pues tenemos uno que lo tenemos que hablar y lo tenemos que comentar y no se nos puede ir en la aplicación procesal. Y está muy de moda, ahorita. De hecho, esta semana acabo de participar en un foro regional norte sobre la publicidad en materia de adolescentes. La publicidad en materia de adolescentes, pues el principio nos establece que hay limitaciones a la publicidad. ¿Por qué hay limitaciones? Pues obviamente por la cuestión de la protección a los derechos de la intimidad y confidencialidad de la vida de los adolescentes. Entonces las audiencias nos señala el propio código, la propia ley, perdón, el artículo 37, que los procedimientos se van a depurar y se van a ir destruyendo. No va a quedar rastro de los procedimientos, no va a quedar un antecedente minoril, pero viene una aplicación procesal muy importante. El 9 de febrero del 2021 entró en vigor la reforma a la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde dijeron
Señores poderes judiciales, antes tenían la obligación de publicar las sentencias relevantes, ahora tienen que publicar todas las sentencias. Reforma que está en una vacatio legis y que va a entrar en vigor el 9 de agosto de este año. Para el 9 de agosto, todos los poderes judiciales, incluyendo las sentencias de justicia penal para adolescentes, tendrán que estar publicadas como información de oficio, todas, incluyendo las adolescentes. Y el reto que tenemos aquí es importantísimo, y es importantísimo para los abogados, y es importantísimo para la protección de los adolescentes, que estas sentencias no permitan las versiones públicas la identificación. No solamente basta proteger los datos personales del adolescente de las partes, sino cualquier dato que permita la identificación del adolescente. Porque de lo contrario, violaríamos este principio de publicidad, iría de la mano con el principio de reinserción social. Si al adolescente se identifica, pues puede sufrir discriminación, puede sufrir un etiquetamiento o puede sufrir violencia emocional, porque van a decir, ah, tú eres el joven delincuente, tú eres el joven ladrón, tú eres el joven homicida. Y obviamente todo el proceso que tuvimos de reintegración y que se buscó que el joven regresara a la sociedad, pues obviamente no va a poder regresar porque la misma sociedad lo va a excluir. Recordemos que la propia Convención de los Derechos del Niño nos dice que son 3 personas las responsables o 3 áreas importantes del niño. El Estado es responsable de la niñez, la sociedad, y si la sociedad no participa en la reintegración y le hace un señalamiento, va a ser muy difícil que el adolescente se pueda volver a integrar de forma positiva en la sociedad. Y obviamente la familia. Estos son los 3 grandes personas que están encargadas de la niñez. Decía una frase lapidaria en la Declaración de los Derechos del Niño. Decía, al niño se le debe lo mejor de la humanidad. Y obviamente parte de esto que se le debe es esta protección a no ser revictimizado, a no ser etiquetado y obviamente a que goce, si cometió una conducta delictiva, tuvo una medida, cumplió, pues obviamente que se reintegre verdaderamente a la sociedad y que no la sociedad lo rechace o lo etiquete o lo señale. Por eso es importantísimo con esta nueva reforma que vamos a publicar estas sentencias, que no sea la cuestión de identificar a los adolescentes. Y obviamente aquí entra una cuestión muy importante. La propia ley también protege la identificación, la no identificación de los adolescentes en medios públicos y obviamente en medios de difusión masiva, porque obviamente esto también lo señalaría, los podría afectar. Recordemos que este principio también va de la mano con el principio de presunción de inocencia. Mientras no haya una sentencia firme, pues obviamente al joven se le debe tratar como inocente. Entonces no se puede hacer publicaciones de las detenciones de los adolescentes porque obviamente esto nos afectaría. Y muchas veces los medios de comunicación les tapan la cara, pero ponen y dicen el menor que cometió la conducta delictiva en el ejido tal. Y obviamente todo el ejido sabe de quién están hablando. Estos son datos que no son datos sensibles, son datos que sí permiten la identificación y de una u otra manera estamos estigmatizando porque todos los del ejido van a saber quién es. Y el ejido es a donde va a regresar el adolescente y todos lo van a etiquetar. A lo mejor la gran parte, los que no vivimos en el ejido no sabemos, pero los del ejido sí saben quién es y de quién se trata y de quién lo están señalando y de quién no se está cumpliendo el principio de presunción de inocencia. Entonces, esto es parte de lo que he visto y he comentado de cómo estos principios se materializan durante el proceso y se deben de garantizar. Y así podríamos seguir platicando además de estos principios de cómo se van interrelacionando y van generando una red de todo y cada uno de ellos. Obviamente, uno de los que también no puedo dejar de platicar, pues obviamente es el principio de la celeridad procesal. Y este es importantísimo, porque obviamente ya lo comentamos en relación con los plazos y términos del artículo 107, pero también hay una cosa muy importante. Celeridad procesal. Nos establece el artículo 33 que el proceso de adolescentes no debe de haber interrupciones. Y al momento de que aplicamos supletoriamente a veces el Código Nacional de Procedimientos Penales, los tiempos se nos desfasan, porque obviamente
no están acorde ni a los 4 meses ni a los 6 meses. Hay plazos que no están. Y ahí el juez, durante el proceso, tendrá que analizar cada circunstancia para ver cuál es el plazo máximo que va a dar, teniendo como cómputo los 4 meses o los 6 meses como regla general. Y tendría que decir, oye, me estoy pidiendo 3 meses, me estás pidiendo 3 meses, pero a lo mejor no te los puedo dar porque se va a exceder. Tengo que llevar un cómputo para ver cuál es la situación de no pasarme. Recordemos que este plazo de 6 o 4 meses hay la intervención de 2 jueces, del juez de control hasta el auto de apertura a juicio oral, como el juez del tribunal de oralidad que lleva el juicio oral. Este plazo no lo establece la ley, pero se lo tendrían que repartir para poder llevar las, porque es del auto de vinculación al dictado de la sentencia. Entonces, tendrán que ir acomodándolo y tendría que cada juez, bajo su estricta responsabilidad, valorar los plazos máximos. No son los plazos que nos da la ley, es el plazo que se adecua a cada uno de los procedimientos. Y esto obviamente es un reto que también tienen los defensores de ir analizando si el juez está cumpliendo o está en un plazo excesivo o a lo mejor se va a pasar de los 4 meses o de los 6 meses como regla general. Entonces, esto sería una aplicación procesal a los plazos. No sé, maestro René, si tenemos alguna pregunta, algo que quiera que abundemos. Doctor, tengo algunas preguntas de nuestros seguidores. María del Rocío Nava le pregunta, doctor, ¿a los menores de 15 años se les sancionan con la reparación del daño? Bueno, a todos los menores tienen, obviamente la Constitución señala que si hay una sentencia condenatoria se tiene que reparar el daño. La reparación del daño en materia de adolescentes nos lo dice el artículo 60, obviamente tendría que ser en trabajo de los adolescentes, si tuvieran bienes, si tuvieran algo a su propiedad, podría ser. Obviamente sabemos que la mayoría de los adolescentes no tienen bienes y obviamente tampoco se van a convertir, pues, ¿cómo se llama?, a que puedan hacer una reparación del daño económica integral. Se puede hacer de otro tipo. Recordemos también que el artículo 60 limita que no se puede trasladar la reparación del daño dentro del sistema a los padres, sino que tiene que provenir del esfuerzo de los menores, y en caso de que los menores sean insolventes o no puedan hacer el pago, podrán acudir a los fondos de víctimas para que hagan un pago de la reparación del daño, digamos, una compensación referente al pago de la reparación del daño a costa de estos fondos de víctimas estatales. Muy bien, doctor, gracias. Salvador Ríos le pregunta, doctor, ¿qué opinión tiene sobre los parámetros o estándares académicos para acreditar la especialización de la que habla el 42 de la ley para adolescentes? Ok, bueno, el artículo, lo les comentaba, el artículo 64 nos habla cuáles son los contenidos de la ley nacional para la especialización. Y obviamente también nos señala el 63, pues la obligación que tenemos de estar especializados y tener una constancia de una institución académica con validez oficial. El reto que tenemos actualmente es que los planes de estudio verdaderamente alcancen o que completen estos 4 elementos, que son conocimientos multidisciplinarios en la materia de derecho de niñas, niños y adolescentes. Es decir, tenemos que tener una información desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, la evolución que tiene el adolescente por el principio de autonomía progresivo que comentamos, cómo va evolucionando y cómo su responsabilidad va en esta situación, porque no solamente es conocer el derecho que tienen, sino aplicárselo en el momento, en el desarrollo emocional que tienen. Por eso los grupos etarios. Y obviamente también saber y entender por qué el grupo etario 1 existe una causa de excluyente responsabilidad, que es la obediencia debida. Sabemos que antes de los 14 años, los jóvenes todavía no entran en la etapa de la rebeldía, todavía pueden cometer muchas de las conductas en base a esta obediencia hacia los padres o a un adulto responsable. Entonces, por eso se tiene esta figura por el desarrollo emocional que tiene cada uno adolescente. Esta no la podríamos exigir o no podemos ir a uno de 14, 15 años, porque ya los que tenemos hijos o hemos tenido hijos de esa edad, sabemos que a los 14, 15 años le dices, oye, me pasa el control de la tele, ¿y por qué yo? Porque está en la etapa de la rebeldía. Antes de esa edad, pues obviamente tiene una mayor forma, porque todavía no están rebeldes y todavía obviamente están en un desarrollo en el cual todavía son más niños y obviamente tienen más obediencia. Y la obediencia no es de que sean mal educados ni no, sino es parte de su desarrollo, de que empiezan a cuestionar el mundo.
y obviamente es parte de su propio desarrollo y obviamente sabemos que son personas en desarrollo. Entonces, el reto es que cumplan con estas ideas del 64 y que verdaderamente los planes les permitan tener los conocimientos mínimos para poder llevar a cabo la defensa o ser parte del procedimiento en materia de adolescentes. Muchas gracias, doctor. Esa pregunta es mía, doctor. Hablábamos de los principios que están previstos en los artículos 12 y 13 de la Ley Nacional, que se divide en dos partes, comunes y concordantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los comunes y los concordantes? Bueno, comunes y concordantes es una clasificación y los otros son los específicos. Son 21 principios, 14 son comunes o concordantes con la justicia de adultos, o sea que también se apliquen adultos, como sería, por ejemplo, la mínima intervención, también hay salidas alternas en adultos, la responsabilidad, la justicia restaurativa, los principios generales del procedimiento, la legalidad, la presunción de inocencia, racionalidad de las medidas, la publicidad y la celeridad procesal. Estos serían concordantes porque están en las dos, pero también hay un grupo que serían los principios específicos del sistema. Son 7, los cuales solamente se les explican a los adolescentes. El interés superior del niño, la aplicación favorable, la autonomía progresiva, la especialización, la reintegración social y familiar, el carácter socioeducativo de las medidas y las medidas de privación como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Estos son específicos de los adolescentes y no los podría alegar un adulto, ¿va? No podría, llegamos al caso de decir al adulto, oiga, yo tengo también el derecho al interés superior del menor. ¿Y qué le va a decir el juez? Oiga, pues usted tiene 50 años, ¿por qué va a tener pues que tengo mi niño interno? Pues no, ¿va? No se podría llegar a ese grado, sino que son derechos específicos porque están en personas en condición de desarrollo. Doctor, entiendo que los principios son una regla de optimización, donde sus postulados deben orientar la interpretación de la norma, que sería el artículo 9. Así es lo que dice el artículo 9 de la interpretación. Siempre que se interprete la ley nacional, se debe de interpretar en concordancia con los tratados internacionales, con los principios y en lo que más favorezca, una interpretación, digamos, pro el adolescente, pro persona hacia el adolescente. Muy bien, doctor. ¿Algo más? A mí me quedó ya muy claro. ¿Algo más que usted quiera agregar, doctor? Pues bueno, aprovechar para hacer un comercial e invitarlos aquí a través del curso que está promoviendo la revista Lex Informa, en el cual me hicieron una atenta invitación a participar. Son 5 sesiones, son 15 horas. Es un curso introductorio a la justicia para adolescentes que se llevará a cabo martes, jueves y sábado, iniciando el 18 de mayo del año en curso, es decir, la próxima semana. Y la idea de este curso tiene como finalidad, como su nombre los dice, llevarlo a lo básico de la justicia para adolescentes, para de esta manera que se vayan relacionando con instrumentos internacionales, con los principios que estamos comentando, con el tipo de procedimiento que vamos a llevar y obviamente con los recursos que tiene, porque obviamente también ver cómo se garantiza el debido proceso dentro de los adolescentes. Entonces los queremos invitar a este curso, ¿verdad? Estas sesiones, aquí en la página del ex, pueden tomar los datos y obviamente si están interesados, pues esperamos contar con su asistencia. Doctor, hombre. Doctor, tiene algunos comentarios. Salvador Ríos comenta, dice, muy acorde su exposición del magistrado en el tema. Catalina Morales García dice, excelente tema. Amore dice, en efecto, no solo es el daño causado, se va más a fondo de su entorno familiar, educativo, pero sin afán de estigmatizar, sino de aplicarlo con su beneficio. Excelente ponencia, saludos desde Zumpango, México, jueza Norma Martínez Sánchez. Salvador Ríos le dice, interesante estado, sociedad y familia como guarda y custodia de la vida del niño. Y le mandan saludos Juan Aguilar, le envía a Mario Rivera Contreras, dice saludos magistrado, como siempre, una excelente cátedra. Juan Aguilar dice saludos al maestro del Lex Informa. Juan, te enviamos un saludo. Dana Colí dice buenas tardes desde el municipio de Ajojuca, Puebla. Doctor, yo quiero agradecerle mucho, a mí me quedó muy claro algo que sí creo que muchos de nosotros los abogados deberíamos entender.
más bien interpretar, y como usted muy acertadamente lo dijo, es el interés superior del niño, del menor. ¿Es muy claro, Lick? ¿Algo más quiera decir, doctor? Pues bueno, agradecer también la distinción que me hace el maestro René y me hace la revista Lex Informa, en el cual pues me congratulo mucho estar en la portada del número 20 de la revista. Muchísimas gracias, la verdad, las cosas, es una distinción que me emociona mucho. Honor a quien honor merece, doctor. Muchísimas gracias. Nos acompañó el doctor Alejandro Ramón Fuentes, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango. Doctor, le envío un fuerte abrazo y pase una bonita tarde. Muchas gracias. Igualmente, y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Doctor, ahí voy a estar en la clase. Claro que sí, un gusto.